Te alabamos, Rey. Toda la alabanza es para ti. All the worship to you, Father. Es tan lindo estar en la casa del Señor. It's amazing to be in the house of the Lord. Imagínense que dice las Escrituras que aquí envía Jehová bendición y vida eterna. As the scriptures say, here the Lord sends eternal life and blessing. Podemos caminar en esta bendición y podemos participar de la vida que se mueve interior, esa vida que Dios fluye en nuestro interior. Here we can experience the fullness of God that He allows us to feel. Qué lindo es estar en tu casa, Señor. What a blessing it is to be in your house, Lord. Si usted nos visita por primera vez, siéntase en casa. If you're visiting us for the first time, feel at home. Relájese. Relax. Está en casa de papá. You are in the house of the Lord. Gloria al Señor. Incline su rostro y vamos a ponernos en las manos del Señor. Let us pray. Te damos gracias, Señor, por la dicha de estar delante de ti. Hemos adorado y hemos vertido nuestros corazones a tus pies. Porque tú eres santo. No hay nada más hermoso, Señor, que estar delante de ti. Te pido, queremos escuchar tu voz. Que las palabras que salgan de mi boca salgan, Señor, de tu corazón. Trae ánimos, trae vida, trae gozo, Señor, la delicia de servirte. Renueva la mente, el espíritu y trae nuevas fuerzas. A la persona que esté cansada, agobiada, angustiada, dale completa libertad, Espíritu Santo. Haz como a ti te plazca, tú eres aquí el Rey, Señor. Muévete, Señor, que sea como un manantial de aguas frescas al sediento, Señor. Padre Santo, que sacia el hambre, sacia la sed. Bendice a cada uno de tus hijos en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Gracias, Señor. ¿Saben que le comparto que esa semana, fue la semana pasada, tuve un sueño? Ya sabe que yo soy como José, soñadora. About a week ago, I had a dream, and you guys know that I have a lot of dreams. Y era un sueño bien cortito. It was a short dream. Soñé que yo estaba entre unos matorrales. And I dreamed that I was in the midst of Behind the bushes. behind the bushes. Y observaba que había unos aviones del ejército que volaban. And I dreamed that there were military pilots in the air. Y miré que uno bajó, que se ascendió uno. And I saw that one of them landed. Y yo observaba cómo salían de esos aviones como unos robots en forma de soldados. Eran como soldados, pero a la vez eran unos robots. And I saw that it was an army, but an army of robots that were descending from the plane. Y venían bien equipados para destruir. And they came equipped to destroy. Eran una multitud. And it was a ton of them. Y esos robots traían armas poderosas. And those robots had very powerful weapons. Y yo empecé a sentir una agitación en mi corazón terrible. And I began to be afflicted in my heart very, very horribly. Corro hacia la gente y la gente estaba ocupada en muchas cuestiones. And as I ran to other people, everyone was busy with their own things. Sus propias cosas, haciendo la vida normal. As if nothing was wrong. They were continuing with their life. No se estaban dando cuenta que venían a destruirnos. They had no idea that they were coming to destroy us. Yo miraba gente en vicios. I saw folks in distracted by their drunkenness.
pero miraba también al pueblo de Dios distraído, ocupado en sus propios business, en sus propios negocios. And I also saw the people of God also distracted by their own businesses. Y yo les hablaba y les decía, ¡hey! Hay que apercibirnos rápido, rápido, hay que movilizarnos, pueblo, hay que movilizarnos. Yo gritaba y los sacudía a la gente y les decía, ¡hey! Hay que unirnos, hay que unirnos. And as I saw this, I began to just have this panic, like, hey, it's time to go. We need to unite. We need to do something here. La gente se empezó a despertar And people started wakening, y empezaron a reagruparse entre grupos. and they began to form groups. Pero conforme se iban agrupando, And as they were creating groups, empezaron como a ensamblarse. and they began to essentially assemble, Haga de cuenta como los Transformers, hermano. just like the Transformers. Y empezaron a convertirse y a hacerse como aquellos, como en forma de unos robots, pero aún más grandes que los que venían a atacar. And as they began to unite and begin to transform, they began to become more powerful than the ones that were coming. Y yo les miraba que les salían proyectiles por las piernas, se les formaban los proyectiles por todo el cuerpo, hermano. Y se transformaban en aquellos armas de guerra poderosas. They began to transform into powerful weapons, even having projectiles and missile launchers within their bodies. Yo corría y sentía una satisfacción porque yo iba corriendo y les iba avisando a la gente y la gente se reagrupaba. And I felt so accomplished because as I was running and telling everyone about it, I would start to see people unite and form. Y yo lo miraba, vamos a ganar. And then I started to feel this sense of, we're going to win Porque somos más poderosos que ellos. because we're more powerful than them. En eso me despierto. And then I woke up. Y me puse a meditar en el sueño. Then I began to meditate in the dream. Y ahí empieza el Señor a darme y me trae una historia bíblica And the Lord then brings me a scripture, a biblical scripture. y empiezo a meditar en esa escritura. And then I began to meditate in that scripture. Le dije, es lo que tú haces con tu pueblo. And the Lord said, No. No. Yo le decía al Señor, es lo que tú puedes hacer con tu pueblo. And I then told the Lord, this is what you can do with your people. Y el Señor me traía a la mente a Gedeón. And the Lord brought to my mind of Gideon. Y yo quiero hablarles un poquito de Gedeón para la gente nuevecita que no tiene mucho conocimiento bíblico. And I want to speak to you a little bit about who Gideon was for those that aren't too familiar with who he is. Gedeón fue un hombre que vivió en el tiempo de los jueces. He was a man that lived during the time of the judges, En el tiempo donde la Biblia repite varias veces where the Bible repeats itself multiple times, que la gente hacía lo que la gente quería. where people did what they wanted or as they pleased. Dice, cada quien hacía lo que querían. Everyone did as they wished. Y era donde yo me relacionaba con mi sueño. And this is where I related to my dream. Y ellos en esa etapa And during that time, estaban siendo dominados por un pueblo muy fuerte que se llamaban los madianitas. they were being dominated by the Midianites. Y era una nación bien fuerte en ese entonces. It was a very powerful nation at that time. Los tenían subyugados, They were under submission. tenían que pagar unas taxas grandísimas. They had to pay high tax. Venían y les robaban sus cosechas, sus animales. They would come and steal their crops and their animals. Entonces la gente israelita vivía bajo sumisión So the Israelites lived under their rule. y vivieron por mucho tiempo así. And they lived this way for a very long time. Y estando de esa manera, como que se enfoca la luz en un hombre And being this way, it all focuses onto one man. y nos sobresale aquí
a Gedeón. And this is where Gideon is highlighted. Entonces, dice que Gedeón se encontraba en una cueva limpiando su trigo dentro de la cueva. And it says there that Gideon was in a cave processing his wheat. Para esconderlo por miedo a los madianitas. To hide it because of the fear of the Midianites taking it. Toda la gente eran atemorizados por este ejército. All the people were fearful from this military. Gedeón estaba igual miedoso, estaba amedrentado por el enemigo. Gideon was also fearful, he was fearful. Estaba acobardado. He was cowardly. Mientras que él estaba afanado limpiando su trigo, se le aparece un hombre, un ángel. And as he was processing the wheat, an angel appears before him. Y le dice, y le saluda de una manera muy peculiar. And he comes before him in a peculiar manner. Y le dice, varón esforzado y valiente. He tells a mighty and valiant man. Realmente ese ángel estaba mirando no sé qué. And at that time, it's like, what was the angel looking at? Porque lo menos que era Gedeón era un hombre, no era un hombre valiente, era un hombre que la Biblia nos dice bien claro que estaba lleno de miedo. Because he obviously wasn't a mighty or valiant man, right? The Bible tells us that he was a fearful man. Y viene ese ángel a darle un mandato de parte de Dios. And that angel came to speak to him on behalf of the Lord. Y le dice, tú vas a ir con tu fuerza, And he tells him, you're going to go with your strength, con tu valor, with your valor, con tu fe. with your faith. Y en ese momento, mire, era así, no tenía nada. And at that moment, he had none of that. Y vas a ir a liberar al pueblo del yugo de este ejército malvado. And you're going to go free the people that are under submission of this military. Y bueno, pues ahí lleno de miedo le pone un montón de Señor, es que, miran, yo no sé si yo pueda. Gideon then starts to backpedal, like, I don't think I can do this. Pero si eres tú, haz esto y haz lo otro y muéstrame que eres tú. But if it's you, prove it to me that it's you, so that I know that it's you. Dios lo convence And the Lord convinces him. y se le empieza a creer que si él era esforzado y que era valiente y que con Dios iba a poder. And he starts to feel confident that God was with him. Oír la voz de Dios, hermano, hace la diferencia. To hear the word of God makes the difference. Una sola palabra que sale del corazón de Dios Just one word that comes out from the heart of the Lord nos cambia, nos transforma. changes us and transforms us. Y le dice, empieza a llamar a todo el ejército, a todos los hombres de Israel, a que se unan para combatir a ese ejército. He then begins to call all the men of Israel to come and unite so that they can then go to war against these Midianites. Y yo no sé cómo le hizo Gedeón, ¿verdad? Pero pues sí hubo una buena respuesta. And I don't know how Gideon did it, but there was a lot of folks who were responding to his call. Se le llegan a juntar 33,000 hombres. And out of nowhere, he had about 33,000 men gathered. Son muchos, ¿verdad? It's a lot of men. Muchos que dejaron la cobardía. A lot of them that left the cowardness behind. Bueno, entre ellos venían un montón cobardes, pero como quiera They still le had- echaron ganas, ¿verdad? Still had some weak men upon them, but they still came. Y le dijo el Señor, ¿cuántos hombres? Toma registro y déjame saber cuántos son. And he said, let's go ahead and register and see how many folks we have. Señor, son 33,000, Señor. There's 33,000 men, Lord. Y pues realmente, si vemos los enemigos,
el ejército de los enemigos estaba compuesto por 135,000 hombres. And when you start to compare, you start to realize that the Midianites had an army of 132,000 men. Pues como que estaba muy desbalanceada la cosa, ¿verdad que sí? You start to see like, man, this is just not adding up. Pero bueno, Gedeón se llena de valor y dijo, pues sí la vamos a hacer. Y yo me imagino así como Braveheart. And Gideon turned into Mel Gibson and said, no, we got this. Sí, así como la película de Mel Gibson, ¿verdad? Que de Braveheart, una película muy antigua, ¿verdad? Y sale y todos gritando y bueno, se emociona, ¿no? Y dice, sí la vamos a hacer. He came out and he was very, very excited and said, yeah, we got this. We're going to do this. Pero el Señor le dice, no, Gedeón, ¿sabes qué? Son muchos hombres los que traes contigo. But then the Lord was like, nah, I think you have way too many men. Yo me imagino a Gedeón rascándose la cabeza. Señor, no, Señor, estamos bien, estamos bien. Gideon was scratching his head like, no, 33,000 men is fine. That's a good number. El Señor le dice, manda 10,000 para su casa. The Lord tells him, no, you're going to send 10,000 men back to their homes. Perdón, se quedó con 10,000 y mandó a los 20 y tantos mil. Se fueron. Imagínense. So the opposite, he kept 10,000. Gracias, papito. And he sent the 23,000 men back home. Oiga, pues dejó ahí un puñadito el Señor. Y luego todavía se le ocurre al Señor, le dice, llévalos a tomar agua. And the Lord tells him, go take them to go drink water. Ay, el Señor tiene unas ideas, hermano. The Lord had some ideas. Y le dijo, mira, cuando los que tomen agua y ciertos van a ser escogidos. Y los que yo te diga, con esos hombres tú vas a hacerle frente al ejército. The Lord told him that when you take them to the waters, I'm going to select the men that you are going to take with you to the war. Y solamente le dejó 300 hombres. And he only left 300 men. Wow, hermano. Goodness. Pero como había recibido el valor de parte de Dios y la palabra que él había escuchado, sabía que Dios estaba con él. But because he received the courage from God and he received the word of God, he knew that he was with him. Aquí hay algo bien importante para aprender, hermanos. There's something important here to learn. La palabra nos enseña que como pueblo de Dios nos dice, el justo por la fe vivirá. The word teaches us that the just by faith shall live. No por vista, Not by sight, no por mis emociones, not by my emotions, no por lo que escucho, not by what I hear, no por la condición de la situación que estoy viviendo de adversidad, not by the circumstances and the adversity that I'm facing in my life, sino por la fe. but by faith. No es fácil, hermano. It's not easy. Cuando se te viene una prueba y luego se te viene otra y luego se te viene otra y luego ya no hayas ya ni cómo salir de ellas. When you have tests that come back to back and back to back that you don't even know how to resolve them. Empieza uno, quieras o no, a ver las circunstancias. Whether you want to or not, you begin to see the circumstances for what they are. Y empieza uno a amedrentar su corazón y es difícil. And it's difficult. It's tough because then you start to feel worried in your heart. Pero si aprendemos un poquito del principio aquí de esta historia, podemos darnos cuenta que es el escuchar la voz de Dios el que nos habilita a hacerle frente a lo que venga. But as we begin to see how the word shows us that it's by listening to the word of God and to the voice of God that we begin to know how to confront the situations that are before Si us. Dios te ha hablado algo, If God has told you something, agárralo y no lo sueltes. hold on to it and don't let it go. No importa lo que mires, It doesn't matter what you see. no importa cómo se vea la situación, It doesn't matter how the circumstances look. agárrate, Grab on, hold on. porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Because if God says it, He will do it. Los métodos de Dios son incomprensibles. God's methods are
incomprehensible, y son incomparables. and they're incomparable. Le da ciertas instrucciones específicas a Gedeón. He then gives Gideon specific instructions. Dios le dijo que tomaran cada uno de ellos un cántaro y les dijo, y también se van a llevar una tea, o sea, una antorcha, y también se van a llevar unas trompetas, una trompeta cada uno. He tells them to take a torch, a trumpet, and a jar. Nada que ver con una escopeta, con una flecha, con una lanza, con 10 lanzas. Nada que ver con implementos de guerra. This is the incomprehensibility that we're seeing here, right? There's no weapons. They're not being asked to take weapons. They're being asked to take the opposite. Yo me imagino lo que yo he pasado por decir, y yo digo, ¿cómo le vas a hacer, Señor? When I've gone through certain situations, I'll go to the Lord and say, how are you going to do this, God? ¿Cómo voy a salir de esa situación? How am I going to get out of this situation? Y muchas veces Dios, como Él lo sabe hacer, Él lo hace de diferentes maneras a nosotras. And the Lord does it, but He does it in a much different way than what we imagine. A Elías le dijo en cierta ocasión que se encontraba con una situación muy difícil. Le dijo, vete a Sarepta de Sidón, a la casa de una viuda pobre. And he told Elias, right, to go into a widow's home during a time of need. Sí. Y la viuda que Dios escoge no era una viuda rica. And this widow was not a rich woman. Era una viuda pobre. She was a poor widow, Muy pobre. extremely poor. Y Dios escoge esa viudita para mantener a Elías por 3 años. And He selects this widow to maintain or to sustain Elias for 3 years. Vemos en el tiempo de Jesús, We see during the time of Jesus, viene un hombre ciego. a blind man comes. Jesús tenía el poder para dar la palabra y que se hiciera. Jesus had the power to just speak it and for it to be done. Pero en esta ocasión Él escoge agarrar tierrita del suelo And in this case, He decides to grab dirt from the ground, y escupir en ella, spit in it, hacer un lodito make mud, y embarrárselo en los ojos. and to put it on the blind man's eyes. Oiga, qué curioso método, ¿no? What a weird method of healing. Si quiere lo tratamos. We could try it if you guys want. Él simplemente es especial. Mi Dios es especial. Our Lord is special. Gloria a Jesús. Glory to God. Y les dice a ellos, van a hacer exactamente lo que les mando. Agarren estas cosas y prepárense para hacerle frente al enemigo. And He told them, this is exactly what you guys are going to do. Go grab them, prepare, and get ready to go to war. Y ellos, hombres valientes, siguen las instrucciones And these valiant men, they follow these instructions. y agarran primero pues sus cántaros. So the first things they grabbed was the jars. Cada uno de esos cántaros pudieran simbolizarnos a nosotros. Each one of those jars could symbolize us. Cántaros usados llenos de tizne. Used jars filled with, ¿Cómo se llama ¿Cómo se dice tizne, hermanos, en inglés? residue. Yeah, like residue. Manchados cuando los pone la lumbre en la leña y se manchan todos. Okay, burnt residue. Sí. Cántaros agrietados por el uso, Used jars because frágiles. fragile. Y yo me identifico con estos cántaros. And I identify with those jars. No son
no son muy necesarios más que para cocinar, ¿verdad que sí? For the most part, their only use is to cook, to use them to cook. Pero le aseguro que jamás se usaron para guerra. But I can guarantee you that they've never been used for war. Nosotros, hermano, nos parecemos a esos cántaros. We are just like those jars, Débiles, weak, inseguros, insecure, temerosos, fearful, frágiles. fragile. Pero es lo que Dios quiere usar. But that's what the Lord wants to use. Simples seres humanos quebrantados y llenos de defectos. Broken human beings that are full of defects. Y Dios encantado de querer usarnos a nosotros. And God in love to want to use those. Esos cántaros en sí tenían poco uso común. These jars had very, very little common use. Pero en esta ocasión iban a tener un uso muy poderoso. But in this occasion, it was going to have a powerful purpose. Porque ellos para usarlos se encontraban arriba en las montañas. And for them to use them, they found themselves at high levels in the mountains. Abajo era un valle grande, era un valle muy grande, donde se encontraban los 135,000 hombres. The 135,000 Midianites were found at the valley of, or the foot of the Con la mountain, mayoría de ellos. majority of them. Pero arriba se encontraba lleno de cerros. And at the top, it was surrounded by mountains. O sea que la posición tenía que ver mucho. So the position had a lot to do. El que ellos estuvieran elevados sobre aquellas colinas, sobre las alturas, era imprescindible, era prescindible para poder usar estos cántaros. So the position was an important strategy of how they were going to use these jars at the elevation that they found themselves in. Primero era la posición donde ellos se encontraban. First, it was the position that they found themselves in. Si tú te encuentras frente al enemigo, If you find yourself face to face with the enemy, a la altura de donde se encuentra el enemigo, at the same elevation where the enemy is realmente found, el enemigo es más poderoso que tú. the enemy would be potentially more powerful than you, Y no la vas a hacer. and you may not make it. Pero si te subes, si te elevas, But if you elevate yourself, si te levantas you get up a una posición y empiezas a moverte lo que es en una fe de altura, that you begin to increase your faith to a much higher elevation. entonces tú empiezas a ver el enemigo hacia abajo. You start to see the enemy at Y the bottom. cuando lo empiezas a ver hacia abajo, pierde su valor, pierde su tamaño y lo empiezas a ver como hormigas. When you start to see how small and insignificant it is at that height, you start to see how small they are. Entonces empiezas a ver los problemas minimizados. Then that's how we see the problems as they Porque begin tú to te minimize elevas a themselves. las alturas de la gloria de Dios. Because you get to the heights of the glory of God. Entonces aquellos cántaros insignificantes cobran un poder glorioso. Those jars that were at one point insignificant are now a powerful tool. No era en sí el cántaro, It wasn't just the jars. era la posición en la que se encontraban. It was the position in which they found themselves in. Se encontraban en las alturas. They found themselves at the heights. Hay otra cosa que a mí me resaltaba mientras que yo pensaba en los cántaros. Something else that really just stood out to me as I thought about these jars. Que cuando se les diera uso, se les tenía que dar uso de una manera específica. And when the calling for it or the purpose was for them to be used, it was something very specific. Ellos tenían que hacerlo al mismo tiempo. They had to do something with it at the same time. ¿Cómo se oiría si se rompió un cantarito allá? ¡Pum! How Luego would, por allá otro. ¡Pum! how would it sound if you had a jar break over here and then another one on this side?
no iba a haber el efecto. There wasn't going to be any effect. Tenían que hacerlo al mismo tiempo. They all would have to do it at the same time. Porque el sonido que iba a causar al caer, a romperse contra la piedra, Because the sound that it was going to make as it broke on the rock, magnificado it was going to be magnified por el poder de Dios, by the power of God. ellos, el enemigo iba a percibir un sonido terrible. The enemy was going to perceive a terrible sound, Y iban a entrar en pánico. and they were going to go into panic. No era, aquí lo importante era hacerlo al mismo tiempo. The important thing here was to do it at the same time. Primero en las alturas First at the heights of the mountains, y unidos con un solo propósito. and united for one purpose. Ahí empecé, era mi sueño, empezó a cobrar como entender lo que Dios me estaba diciendo. I began to really understand what my dream meant and what the Lord was telling me. La unidad. The unity. Qué importante es entender, hermano, que somos un cuerpo. How important it is to know that we are one Que body. cuando nos ensamblamos unos con otros, That when we unite with one another, llámese en cualquier área, si nos ensamblamos durante la adoración if we gather within the worship, y juntos adoramos en espíritu y en verdad, and if we worship in spirit and in truth, ¿qué no hace esa adoración? what doesn't that worship do? Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. The word tells us that He is in the Cuando midst su of the pueblo worship. aprendemos a adorar en espíritu y en verdad, When the people learn how to worship in spirit and in truth, hermano, el poder de Dios se manifiesta, power of God begins la to gloria manifest de Dios itself. desciende. The glory of God starts to descend. Hermano, el poder del sanador, liberador, The healer, salvador del The Espíritu Savior Santo. of the Spirit of the Holy Spirit begins to manifest itself. La unidad. All because of unity. Un cantarito solo para nada sirve, hermano. One jar on its own, it's useless. No que no sirva, pero no tenemos el mismo efecto. Not that it's not that it doesn't work by itself, but it's less powerful by itself. La unidad. The unity. Si nos unimos para la guerra, If we unite for war, no va a haber enemigo que nos resista. there's not going to be an enemy that can resist. Aquí no es que mi ministerio, hermana, This isn't because my ministry. y en la iglesia de Jesucristo muchos quieren operar de esa manera. And in the church of Christ, in the body of Christ, many want to operate that way. Cada quien quiere ejercer su ministerio Everybody wants to have their own ministry. y hacer que su ministerio sea muy efectivo, And they want their own ministry to be effective. sin entender que si no está conectado con el resto del cuerpo, no va a haber efectividad. And due to it not being connected with the rest of the body, it's not going to have the same effect. No es por lo que tú puedas hacer, It's not because of what you can do. es lo que tú puedes hacer unificado a lo que los demás podemos hacer. It's about what you can do united with the body of Christ. Aquí no hay jerarquías, hermano. There's no hierarchies here. Ya hay mucha gente que está trabajando para su ministerio. And there's many people who are working for their own benefit or their own ministry, Sintiéndose que son los grandes, feeling like they're of a higher position, que son más ungidos que that otros. they're more anointed than others. No, hermano. No, brother and sister. Tenemos que cambiar este chip. We got to change the way we think, the chip in our head. Es cuando Dios quiere usar un ministerio, hermano, When God wants to use a ministry, los demás aprendemos de Él y somos edificados por Él. the rest learn and are edified by Him. Y luego, muchas veces me tengo que sentar And many times, you have to sit down porque no es mi tiempo. because it's not my time. Entonces doy lugar, So yo menguo, pero el otro va a crecer. you give the opportunity for others to grow. Y si trabajamos, hermano, engranados unos a otros, honrándonos unos a otros,
valorándonos unos a if otros, we work together, honor one another, unite together, nos convertimos en una arma poderosa we contra el become enemigo. a powerful, powerful force. Nos convertimos en ese ejército, hermano, equipado. We become that powerful military force as a body. Pero allí, hermano, pues tiene que salir el lodo. But from there, we got to bring out the mud. Ya es que cuando se lava el cántaro, le sale el barrito ahí, pues hay que sacar ese laudito, hermano, porque nos estorba. You got to wash the jar and take out all the residue that's in there. Necesitas dejar de ver que tú eres independiente You have to stop trying to be independent. y considerarte que eres parte de. And you have to consider yourself to be a part of. Nosotros como iglesia promovemos mucho el trabajar en unidad. We as a church promote working in unity Y de poder honrar los demás ministerios. and to be able to honor all the other ministries. Hemos entendido que muchas veces tenemos que menguar. A lot of times we understand that we have to work together. Ustedes son testigos que la mayoría, aquí hay mucho ministro, You guys are witnesses that there's a lot of ministries here, muchos muy buenos predicadores, a lot of great preachers, muy buenos evangelistas, great evangelists, muy buenos maestros. good teachers. Pero para eso tuvimos nosotros que menguar. But the only way we get there is by, Increasing, decrease. decreasing, by humbling ourselves, Para dar oportunidad a que otros to give crezcan. others the opportunity to grow. Mientras que hay mucho pastor inseguro de no darles el púlpito a los demás porque no sea que se les rebelen. Many times you see preachers that are full of ego that they don't give anybody else an opportunity to preach. Hemos entendido que es necesario menguar. We understand that it is important to humble ourselves. Nosotros animamos mucho a asistir entre semana a la iglesia We encourage folks to come and assist and help during the week porque creemos que tenemos que equipar. because we believe that it's time to become equipped. Es la manera, hermano, That's the way. de crecer y estar equipado, hermano, es sentarse y aprender de los demás. In order to grow and to learn and to be equipped, we have to sit down and we have to learn from others. Nosotros no lo sabemos todo, We don't know it all. sabemos un poco. We know just a little. Nosotros no tenemos todos los dones, We don't have all the gifts ni todos los ministerios. and we don't have all the ministry. Tenemos algunos, We have some. pero entre nosotros But in the hay, midst of the hay others, muchos que son lo que yo no soy. Y there's, nunca voy a hacerlo. there's others that are what I am not. Tenemos que romper nuestros cántaros al mismo tiempo. We have to all break our jars at the same time. Sí. En la Biblia hay una historia de una mujer que rompió su alabastro. There was a story in the Bible of a woman who broke her alabaster jar, En el cual tenía el contenido de un perfume sumamente preciado. and within it contained a perfume that was extremely valuable. Y nosotros somos ese perfume, And we are that perfume. contenido en pequeños vasos. And we're contained in small jars. Cuando el enemigo viene y te dice, tú no sirves para nada, When the enemy comes to tell you that you're not worth anything, tú dile que es un mentiroso. you tell him that he's a liar. Pero dentro de ti hay un perfume exquisito. Because within you, you have that perfume. El hecho de que Dios te tenga en espera, And just because the Lord has you in the waiting que season, te tiene sentadito, that he has you sitting down, no es para que te sientas inservible. it's not for you to feel that you're useless. Estás en proceso You are in a process de convertirte
en un perfume más caro. to convert yourself into a more expensive perfume Y ser más de bendición. and to be more of a blessing. Esa mujer al romper su perfume, dice que todo el cuarto se llenó de fragancia. And at the point of her breaking that jar of perfume, the entire room began to smell of this fragrance. Qué bonito, ¿no, hermano? How beautiful. Cómo me encanta a mí la adoración. I love worship. Me encanta. I love it. Y Dios le encanta más que a mí. And the Lord loves it more than I do. Le voy a decir cuál es mi sueño dentro de esta congregación. Let me tell you the dream that I have within this congregation. Yo deseo que cada uno nos convirtamos en ese perfume y que aprendamos a quebrarnos delante de la presencia de Dios. That we would all become that perfume in that jar, but we learn how to break ourselves in front of the Lord. Que cada uno de nosotros That each and every one of us aprendamos learn de veras a soltar nuestra fragancia delante de Él. to truly learn how to release our fragrance before the Lord. Porque muchas de las veces, hermano, cuando cantamos, Because many times when we sing, nuestra mente divaga. our mind begins to wander. Mañana tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. I got to take care of this tomorrow, that, Y this. mientras que estamos aquí, And meanwhile, we're clapping. realmente nuestra mente anda por todas partes. Our mind can be in other places. Y para que la mente entienda dónde está, delante de quien está, But for your mind to understand, to know exactly who you're es in front of, importante que tú realices a quién estás adorando. you have to recognize that you know who you're worshiping. Porque yo le aseguro, hermano, Because I assure you, brother and sister, que aquí estamos un buen grupo de gente. we got a pretty good group here this morning. Y mientras aquí nos dirigen hermosamente en la adoración, And while the worship team directs us, muchos están pensando en lo que van a hacer después del servicio, many are thinking about what they're going to do en after el the bill que hay que service, pagar, the bill that's coming due, aquello que te quitó el sueño en la noche, that which made you lose your sleep, el problema del chamaco en la casa, the issues with your kids, algo. something. Pero no estabas aquí. But you were not here. Imagínese Imagine que si al mismo tiempo that at the same time podemos unificar nuestros pensamientos that we can all become united within our thoughts y rompernos delante del Señor and to break ourselves in front of the Lord y soltar toda nuestra fragancia. and to release all of our fragrance. Esa es la meta. That is the goal. Que aprendamos a adorar en espíritu y en verdad. To learn how to worship in spirit and in truth. Porque cuando tú entras a ese lugar de gloria, hermano, Because when you enter in that place of glory, ahí no quieres salir. you don't want to come out of it. Tú quieres quedarte allí. You want to stay there. No hay un lugar más hermoso para experimentar la gloria de Dios que cuando te quiebras There is no better place than to experience the glory of y God fluye de tu interior la adoración genuina, hermano. and to start to flow the goodness of God. Y que no in that estés broken- esperando quién pasa al altar o quién no pasa. Stop worrying about who's coming to the altar, who's not. Que si tú sientes pasar y tirarte allí, tírate. So that if you feel like you need to come to the altar before the Lord and throw yourself, Si do tú it. sientes hincarte, You híncate. feel like you need to kneel, then kneel. Si tú sientes cantarle, gritarle, a llorarle, brincarle, haz lo que el Espíritu Santo te compuje a hacer. If you want to jump, scream, yell, whatever the Holy Spirit tells you to do it. Y no estés pensando, ay, ¿qué van a pensar de mí? Que me voy a ver ridícula, que me voy a ver así, que me voy a ver así. ¿A quién le importa? Stop thinking about what everybody else thinks. Muchos desean danzar, pero lot- están tan atados en sus prejuicios. Many people wish to dance before the Lord, but they're so worried about what everybody else thinks. Muchos desean correr al altar mientras estás adorando. Ay, no, pero mejor aquí. Many people want to come to the altar while they're praying. Porque tenemos un temor al hombre. You ¿Qué va a start to pensar fear. el hombre de mí? What everybody else is thinking or what they're going to think about you. Que piensen lo que les dé la gana. Let them think what they want to think. ¿Qué importa? What difference does it make? Si no lo vengo a hacer para usted. We don't come to do it for each other. Yo no vengo a darle un show a usted. I don't come here to give you a show.
Yo vengo a estar delante de Él. I come to be before the Lord. Yo vengo a darle mi todo al que vive. I come to give my everything, my all to He who lives. Iglesia, aprendamos a conectarnos, a entender los tiempos. We need to learn, and we need to learn how to connect and El understand the salmista times. decía que entremos por sus puertas con acción de gracias. The psalmist says to enter through His doors with grace. La iglesia no sabemos aprender a estar tranquilitos en su presencia. We don't know how to be at peace in His presence. Tenemos media hora de oración en las mañanas. We have half an hour of prayer in the morning. ¿Sabe cuánto se dura a veces hincado aquí? Do you know how much time people are here? 10 minutos. 10 minutes. Porque llegamos y aunque sabemos que es tiempo de oración, llegamos a comadrear. And even though we know that it's time for prayer, we're here to chit chat, A platicar con el hermano. to talk to the brother. Y se oye, pero no es de oración, es que estamos platicando bien suavemente. And con you los can hear the demás. utterance in the background, but it's not because of prayer. En lugar de traer esa hambre, de decir, vengo a estar contigo, Instead of coming and saying, I hunger to be with you, Lord, porque te anhelo, because I desire you, porque me deleito. because I am joyful. Y empiezo a calentar motores, And you begin to warm up, para que cuando empiece la adoración, because whenever the yo work ya estoy starts, allí. I'm already there. ¿Cuánto nos falta aprender, hermano? How many of us need to El learn that? aprender a estar quietecitos, To learn how to be still, entrar a esa comunión con el Padre. to enter into that communion, to be one with the Father. Regresemos a la estrategia de guerra, porque no me puedo quedar en la adoración. Let's go back to the strategy of war here. El siguiente implemento eran las antorchas. And the next tool that was required of them was the torch. Le dijo, prepárense unas teas. And he said, prepare the torches. Las torches. Ujú. Prepárense. ¿Qué quiere decir? Que las antorchas tenían que estar sumergidas llenas de aceite That means that these torches had to be submerged within oil for it para to que burn. pudieran arder. ¿Verdad que sí? Right? Ya tenían que estar preparadas. They had to have been prepared beforehand. ¿Sí? Entonces, para que cuando se dé el momento, So when the moment was right, se van a encender al mismo tiempo. they would all light up at the same time. Dios es un Dios de tiempos, hermano. God is a God of timing. Cuando estás aquí, When you're here, no es tiempo de teléfono, it's not time to be on your phone. no es tiempo de platicar, It's not time to be talking. ni de dormir. And it's not time to be sleeping either. Es tiempo de estar conectados. It's time to be connected. ¿Sí? Y van a encender las antorchas. And they're going to light up the torches. Como les escurría el aceite, And how the oil dripped, the torches would just catch fire. y todas al mismo tiempo. And all of them at the same time. El ejército, primero el cántaro, y luego el tronido de los cántaros, y luego el alumbramiento de toda aquella luz magnificada por el poder de Dios. First it was the jars, the loud clashing of the jars at the same time, and then the torches all being magnified by the power of God. Aquellos hombres empezaron a temblar. Those Midianites began to tremble in fear. En Mateo 5:16 nos menciona esta palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A través de tus acciones, a través de tus actitudes hacia los demás. This is through your actions and attitudes towards others. Acciones de bondad, Acts of kindness, de generosidad, of generosity, de paciencia, of patience, acciones de perdón, of forgiveness, de respeto, of respect, acciones de saber
guardar tu testimonio donde te encuentres. Actions of knowing how to guard your testimony. Todas estas actitudes All these different attitudes, hacen que nuestra luz brille. it makes our light shine. Que la luz de Dios brille en nosotros. That the light of the Lord shines Porque upon tiene que haber una diferencia del mundo a nosotros, hermano. Because there has to be a difference between the world and us. Tiene que haber diferencia. There has to be a difference. Yo no soy como el mundo. I am not like the world. No tan solo de cómo me visto, Not just how I dress, pero cómo hablo, cómo how actúo, I cómo speak, how respondo I act, and how I respond. a la gente que me insulta, The people that insult me, a la gente imprudente que me comete ofensas. people who offend me, ¿Cómo respondo? how do I respond? Es ahí donde tengo la oportunidad de alumbrar. This is where I have the opportunity to let my light shine. A mí me gusta mucho tocar las relaciones familiares. I love talking about family relationships Porque la relación familiar, ahí se da todo, hermano. because in a family's relationships, there you can see it all. Tus hijos te miran responder de una manera grosera. Your kids will see you respond in a very rough way. Ellos van a aprender un patrón They're going to then see the pattern, y ellos van a aprender a responder igual. and they're going to learn how to respond in the same manner. Si tú eres impetuoso y grosero para hablarles, If you are rude or obnoxious in the way that you speak to them, ellos le van a hablar a sus amiguitos de la misma forma que tú les hablas a ellos. they're going to speak to their friends in the same manner that you've spoken to them, O a la maestra. or the teacher. Si ellos miran que eres así de esas personas que traen a la mesera así. If they see that you have anyone who serves you, you're very snappy with them. Exacto. No te trajeron el plato y te pones a pelear enfrente de toda la gente ahí. They didn't bring you your food first or on time, and now you're fighting with them in front of the whole restaurant, Enfrente de tus niños. in front of your kids. Es lo que estás enseñando. That's what you're teaching them. Y te vas a reproducir bien reproducido. And you're going to produce. Y qué triste que reproduce. podamos ser luz a la gente, a los hermanos, pero oscuridad en tu casa. How is it that we can be so, let our light shine with our brothers and sisters at church, but at home there's nothing but darkness? Todo comienza en casa. Everything starts at home. Tú eres sacerdote del hogar en tu casa. You are the priest and the king at your home Con tu esposa. with your wife. Cuando usas palabras de humildad y de mansedumbre, aunque se le pasó pagar el bill, hombre. When you use gentleness, even though she forgot to pay the bill. Cuando comete imprudencias When she offends you. y te llenas de mansedumbre, le dices, no te preocupes, amor, está bien. When you're offended and you still are gentle and you say, no, don't worry about it, it's okay. Estamos enseñando, estamos brillando. Are we showing? Are we being the light? Así alumbre nuestra luz. That's how our light shines. Y luego vienen las trompetas, hermano. And then the trumpets. Van a usar su instrumento de guerra. Eso sí se usaba en las guerras. ¿verdad? These were actually tools within the war. Bueno, se usaba una trompeta para dirigir al ejército. They would use the trumpets to direct the army. Pero en esta ocasión todos traían trompeta. But in this case, everyone had a trumpet. Deberían de estar afinadas, They had to be tuned, tocadas al mismo tiempo, and they all had to be played at the same time. producir un solo sonido, And they had to play in one note, un solo sonido, one sound, con todas sus fuerzas. with all their strength. Esto fue increíble. This was incredible. Porque después, haciendo una cosa y luego la otra seguidita, hermano, ya el enemigo no sabe dónde ni qué hacer. To be able to orchestrate these three things back to back, the enemy had no clue what was going on at this point. En esta historia en particular, In this particular story, nos dice que
se confundieron tanto los enemigos that the enemies confused themselves so much que ellos pensaban que que el pueblo de Israel estaba entre ellos y estaban sobre de ellos, que ellos empezaron a matarse unos a otros. they believed that the Israelites were amongst them, and then they began to kill each other because they thought they were already attacking them. Eso estuvo tremendo. Porque la mayoría fueron muertos por ellos mismos. Because a lot of them died because of their own, because they killed each other. Es hermoso, hermano, cuando entendemos este principio. It's amazing when we understand this principle. El poder tan grande que Dios nos da a su iglesia. The power that the Lord gives His church. En Hechos, hermano, nos da la historia de cuando Jesús asciende. In Acts, it talks to us about when Jesus ascended. Dice que cuando Él está siendo levantado, Él les habla a su pueblo y les da instrucciones. It says that Jesus, as He was being ascended, He's speaking to the people, but He gives them instructions as well. Vayan a cierto lugar y Go. van a estar orando. Go to a certain place and you're going to be praying. Oren porque yo voy a enviar mi Espíritu Santo. Pray because I'm going to send my Holy Spirit. No salgan de ahí hasta que sean revestidos. Do not leave that place until you are clothed. Ese mensaje lo escucharon como 500 personas. It was about 500 people that heard this same message, Y todos corrieron al lugar donde se iban a juntar a orar. and they all ran and gathered to that place where the Lord had instructed. Pero conforme fueron pasando los días, But as the days passed on, la gente tenía mucho que hacer. people all of a sudden remembered about the things that they had to take care of. Y empezaron a irse uno a uno. And one by one started leaving. Se tarda mucho. Oh, this is taking too long. Dios está tomando mucho tiempo y no tengo yo tiempo. God is taking way too long, and I don't have the time. Y empezó a decrecer la cantidad de gente. And the amount of people that it started with started to reduce. Solamente quedaron 120 personas And by the end of it, there was only 120 people left que habían podido aguantar en un lugar todos unánimes por 10 días orando. where they were all in the same place for about 10 days. Nunca habían orado tanto, hermano. They were all praying without ceasing. Jesús les había pedido a sus discípulos que oraran 1 hora con él y no pudieron orar 1 hora, pero ahora los deja esperando por 10 días. Jesus would tell His disciples to pray with them, and they couldn't even pray for an hour. But now he's telling these folks that they need to pray, and they were praying for more than 10 days. ¿Por qué se tardó tanto Jesús? Why did Jesus take so long? Esta es mi opinión solamente. It's just my opinion only. Eso se tardaron en ellos en soltar todo lo demás, vaciarse para poder ser llenos. He allowed for them to empty themselves out completely, for them to then be filled with the Spirit. Y muchos no tenemos ese tiempo, ¿verdad que no? And a lot of us here don't have that time, right? Se nos llama oración y en el ayuno, hermano, nos quedamos 3 horas después del culto. Y muchos, es que tengo que hacer. During fasting, we stay here for 3 hours after service, and all of a sudden there's a lot of things to do. 3 horas. 3 No, hours. no 10 días. Not 10 days, 3 horas. just 3 hours. Y lo hacemos una vez al mes. And we do it once a month. Y no podemos estar ese tiempo. And we cannot be just that one day. Eso de ceder, hermano, eso de vaciarse es tan importante. It's important to empty yourself. Eso de exponernos a buscar del Señor es sumamente importante. It's important to seek the Lord. Porque luego vemos la grande bendición de saber esperar. Because then we see the biggest blessing of waiting. Porque las promesas de Dios no se dejan esperar, hermano. Dios las cumple. The blessings of God aren't just left on the wayside. Él dijo, They're de completed. repente He says, all of a sudden, descendió del cielo. He descended from the heavens. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu And Santo. they were all filled with the Holy Spirit.
vino de repente un viento recio. All of a sudden, a strong wind ¿Ha came. visto el viento cuando va y viene una tormenta? Have you seen the wind as a storm comes in? Oiga, qué bonito, It's se just mueven blowing los hard. árboles. Bueno, empezó a moverse los árboles, hermano, cerca y a escucharse un viento recio sobre sus A vidas. strong wind all of a sudden came out of nowhere. Y luego dice que descendieron como fuego. And then all of a sudden, Lenguas repartidas como fuego sobre sus cabezas. then it became like fires over their head. Y empezaron a ser llenos, hablando en lenguas, Started to be filled. las manifestaciones speaking in del tongues. Espíritu. Started Y manifesting. empezaron a hacer un grande ruido, hermano. Un ruido, pero que se oía lejos. There was a loud, loud sound that was heard from a very afar. De tal manera que la gente de lejos empezó a venir. That Empezó a acumularse cerca so de loud ellos. that people from far away started coming to see what it was, Porque la luz empezó a alumbrar. because it was so bright. The light was shining. El ruido era grandísimo. The sound was great. Y la gente que andaba en tinieblas dijo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? And the people that were in the caves were like, well, what do we have to do? Arrepiéntanse. Repent. Y dice que 3,000 personas And it said that 3,000 people vinieron a los pies de Jesús. came to the feet of Jesus. Y todo por saber esperar en Dios. And just from waiting and being patient on the Lord. Porque dice que estaban todos unánimes juntos. And they were all anonymously together. ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, hermano? Do you understand what it is that the Lord wants to do with us as a church? Dios nos está llamando a la búsqueda y a la unidad. The Lord is calling us to seek Him and to be united Y a negarnos a nosotros mismos. and to deny ourselves, A buscarlo como nunca antes, hermano. to look for Him like never before, Deberá ser bien intencional. to be very intentional. Esta carnita no quiere. Our flesh does not want to. De plano, no quiere. It really doesn't want to. Hay retiro y no quiere. There's a men's camp and it doesn't want to go. Hay ayuno y no quiere. There's fasting and it doesn't want to. Oración y no quiere. There's a prayer and it doesn't want to. Pero nosotros tenemos que ir contra todas esas cosas, hermano. But we have to fight against Y obligar all those esta things. carne a que se tiene que aprender a llenar de We Dios. have to conquer this flesh. El plan de Dios funciona. God's plan works. ¿Quieres ver a tus hijos servir al Señor? Do you want to see your kids serve the Lord? Métete con Dios. Go into the depths of the Lord, A lo profundo. into the depths. Ese es el plan para la iglesia. That's the plan for the church. Y yo te hago una invitación. And I want to invite you. ¿Quieres ser parte de este ejército? Do you want to be a part of this military? Ser esas vasijas dispuestas a que Dios les a quebrarse, no importa, Are you ready to be broken like the jars? dispuestos a todo por el Señor. To be available for whatever the Lord calls us to do. Estamos viviendo, hermanos, tiempos muy feos We are living very dark times, y no se van a poner más bonitos. and they're not going to get any better. No. Nuestra oración no debe de ser que Dios cambie esos tiempos. Está profetizado que esos tiempos van a estar, se va a levantar mucha maldad. Our prayer shouldn't be that these times get better, because this is prophecy being fulfilled, and it's only going to get worse. Pero la iglesia se tiene que levantar. But the church has to stand up. Hay muchas almas que tienen que venir a los pies de Jesús. There are many souls that have to come to the feet of Jesus. Pero para que vengan a Jesús, But for them to come to nuestra Jesus, luz tiene que brillar. our light más has que to shine nunca. more than ever. Nuestros planes tienen que cambiar. Our plans have to change. Nuestra visión tiene que Our cambiar. vision has to change. Yo me tengo que salir de la comodidad I have to get out of being comfortable. y tengo que estar dispuesta al sacrificio y a la And I entrega. have to be available for the sacrifice and to be submitted to the Lord. ¿Cuántos de ustedes le dicen sí al Señor? How many of you say yes to the Lord? ¿Quieres ver su gloria? Do you want to see His glory? Ponte de pie. Stand, please.
Dios nos llama, hermanos, no nos obliga. El que Dios haya puesto sus hermosos ojos en nosotros es el más grande privilegio que podemos tener. El que Él nos llame a sus hijos y nos llame a sentarnos a su mesa para tener comunión con nosotros es uno de los más grandes privilegios. Él nos está llamando, hermanos. Está de ti responder. Aquí está un altar. El altar es un lugar de sacrificio donde se traían los corderos para ser sacrificados. Es un lugar donde tú te comprometes, donde tú te encuentras con Dios. Acérquense los que van pasando, acérquense. Me encanta eso de acercarse, porque Él nos dice: acércate a mí, yo me acerco a ti. Quédate de lejecitos y yo no me acerco, te dice el Señor. El acercarse y salir tan solo unos pasitos a este altar cuesta. Sí cuesta. Es dejando tu comodidad, es saliendo de tu zona de confort para encontrarte con Él y darle unos minutos a Él en este altar. Encuéntrate con Él, estás delante de Él, encuéntrate. Ábrele tu corazón. Él te conoce, así como tú eres, Él te conoce. Ábrele tu corazón y dale tu todo. No le reserves nada, no le reserves nada. No le pongas más excusa. Ninguna es válida como quiera. No hay excusas. Encuéntrate con Él. Déjalo que Él entre y te enseñe la condición y qué cosas quiere sacar de ti. Algo bien bonito del Señor. A mí me cautiva su amor.